Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, les comentamos al oído, queridos amigos, que estamos en la mitad de un golpe de Estado. Se hundió la reforma laboral. Se van a hundir las reformas de Petro porque no tiene las mayorías. Ha tratado de conseguir alguna cosa comprando conciencias, con mermelada, pero no tiene las mayorías. Entonces, amenaza al Congreso con una consulta popular. ¿Eso qué es? Sacar la gente a la calle, que la gente invada el Congreso de la República como lo invadieron ayer para amenazar a los congresistas. Golpe de Estado contra el Congreso de la República. Así fue, doctor Fernando. Ayer en horas de la tarde estaba lista desde la mañana la Comisión Séptima del Senado de la República para sesionar y determinar el futuro de la reforma laboral que estaba en el orden del día. Esa misma Comisión Séptima es la que tiene que analizar lo que vaya a pasar con la reforma a la salud. Y se da por descontado. Es que esta ya fue la comisión que le dio la estocada final a la reforma a la salud en la legislatura pasada y será la que se la dé esta vez. Pues muy bien, en medio del corre-corre, Wilson Ruiz, entre otros, Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, llevaron a una cantidad importante de jóvenes estudiantes del SENA, hombre, que harían mejor dejándolos estudiar y formarse y no utilizarlos políticamente para que salgan a las calles a gritar. Y a mí me parece que esto es un tanto temerario, doctor Fernando. ¿Qué pasa si uno de estos jóvenes agrede a un congresista en el edificio? ¿Qué pasa? Escuche usted, señor. Doctor Fernando. Los están agrediendo a todos. Es que da miedo, o sea, ¿qué congresista se iba a pasar? Escuche esto, escuche. Aquí mencionan los nombres de los partidos y ellos gritan fuera, fuera. Escúchelo. Esto era lo que se vivía, doctor Fernando, en momentos en que la Comisión Séptima, 8 senadores, se dirigían al recinto de la comisión para poder votar, para erradicar la ponencia negativa a la reforma laboral. Y la idea del pacto histórico era generar presión para que no se produjera la votación, pero fue demasiado tarde porque a fin de cuentas se produjo la erradicación de la ponencia negativa y con esto queda hundido virtualmente, doctor Fernando, y pues en la práctica queda hundida la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, golpe de Estado a la vista. ¿Qué contestó Efraín Cepeda, del Partido Conservador, no? Sí, señor. A Gustavo Petro. Después de las amenazas de Gustavo Petro de respecto de que convocaría una gran movilización popular para hacer aprobar las reformas, escribió Efraín Cepeda, presidente del Congreso de la República, lo siguiente: presidente Petro, una vez más le exijo que respete al Congreso y deje de amenazarnos cuando hay decisiones democráticas que no están subordinadas al querer de su gobierno. La Constitución nos entrega unas facultades y ninguna de ellas es la sumisión al Poder Ejecutivo. El Congreso seguirá tomando decisiones de forma autónoma y según el criterio libre de los congresistas. La ruptura con que usted amenaza entre el gobierno y el Congreso no está regulada por la Constitución Nacional y por lo tanto sería una violación de dicha norma. Rechazamos cualquier actitud de presión o amenaza que ponga en riesgo la integridad de los congresistas. Todo mi respaldo a la actitud valiente de los miembros de la Comisión Séptima que hoy toma decisiones técnicas y no políticas en beneficio de todos los colombianos. Es lo que ha escrito el senador Efraín Cepeda, quien también se pronunció ante las cámaras de televisión, doctor Fernando, ante las amenazas que hace el presidente Gustavo Petro. ¿Qué fue lo que escribió Gustavo Petro? Escribió Gustavo Petro: si la Comisión Séptima hunde las reformas que necesitan los trabajadores y el pueblo de Colombia
y el pueblo de Colombia habrá una ruptura entre el Congreso y el gobierno. Espero que no cometan tamaña irresponsabilidad con Colombia, fue lo que dijo Gustavo Petro en uno de los más de 7 trinos que emitió ayer atacando el Congreso de la República por precisamente la firma, doctor Fernando, de los senadores de la República, los 7 que piden archivar en una proposición la reforma. Está Lorena Ríos, que es senadora de la República por Colombia Justa Libres, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, está Esperanza Andrade, que es del Partido Conservador, Nadia Oblel, que es del Partido Conservador, está Berenice Bedoya, que es de ASI, Honorio Enríquez, que es del Partido Centro Democrático, Ana Paola Gudelo, que es del Partido Mira, y Josué Leirio Barrera, que es del Partido Centro Democrático. Son quienes firmaron la proposición de archivo y obviamente la ponencia negativa con la que se niega la posibilidad de que haya una reforma laboral a la medida de Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo Nadia Ablel, doctor Fernando, que es además presidente del Partido Conservador hoy. Estos senadores que suscriben este proyecto son los senadores integrantes del partido Mira, del partido Colombia Justo y Libre, del partido ASI, del partido Liberal, del partido Conservador y del partido Centro Democrático. Los senadores, después de hacer un ejercicio serio, técnico y responsable a través de diferentes audiencias, mesas técnicas y encuestas, han tomado la decisión de no acompañar la reforma laboral, teniendo en cuenta que esto es una reforma que no genera empleo, algo tan necesario para los hogares colombianos, que no combate la informalidad de nuestro país y tampoco concilia entre el bienestar de nuestros trabajadores y la productividad del tejido empresarial colombiano. Senadora, afuera hay gente del SENA pidiendo precisamente que se aprobara esta iniciativa. ¿Qué decirles a ellos y a los miles de trabajadores que estaban esperando esta reforma? Precisamente que esta no es una decisión política, esta es una decisión técnica, responsable, una decisión que se tomó después de un ejercicio a través de diferentes audiencias públicas en diferentes regiones del país. Luego de unas mesas técnicas donde se llamó y se convocó al Ministerio de Hacienda para ver si esta reforma contaba con aval fiscal y lastimosamente no se presentó. Por lo tanto, esto no es una decisión política, esto es una decisión técnica por parte de los senadores ponentes de la reforma. Bueno, yo estoy en desacuerdo. Eso es política y alta política. Si la política es así, el presidente de la República ejecuta lo que el Congreso ordena. Las leyes las hace el Congreso de la República. Y para Petro es un rompimiento entre el Ejecutivo y el Congreso si el Congreso no le aprueba las reformas que propone el presidente de la República. Las centrales obreras convocan marchas en el país. Sí, señor. Ayer el jefe de la Central Unitaria de Trabajadores, entre otros, anunciaron, y FECODE, anunciaron que saldrán a las calles en respuesta a la negativa de la reforma laboral. Esto para presionar, por supuesto, que se aprueben las reformas que propone Gustavo Petro. Escuchemos. Frente al anuncio de que se tiene mayorías en la Comisión Séptima del Senado para hundir la reforma laboral, integrada por la tecnocracia neoliberal y la extrema derecha y el uribismo, el Comando Nacional Unitario, integrado por las 3 centrales obreras, CUT, CGT, CTC, y las 2 confederaciones de pensionados, la CPC y la CDP, adicionalmente con la Asamblea Nacional Popular que se reunió el pasado 14 y 15 de septiembre por las reformas sociales, la paz total y la unidad del pueblo, estamos convocando a una amplísima movilización en todo el país de rechazo y de protesta a esta decisión del Congreso de la República que hunde la reforma laboral, una reforma hecha para recuperar derechos. Esta es la respuesta desafortunada de la extrema derecha, el uribismo y de la tecnocracia frente a los reclamos insistentes de la población. Todos a la calle el 18 de marzo en todo el país. Eso es lo que prometen ellos, doctor Fernando, salir a las calles el 18 de marzo para tratar de revertir el resultado del Senado. Eso no tiene reversa, doctor Fernando. No tiene reversa. Ya los votos están, las firmas están. La proposición se radicó con las firmas de los 7 senadores que hacen mayoría para... 8 senadores que hacen mayoría, perdone, que hacen mayoría, doctor Fernando, en la comisión para derrotar la reforma a la salud y la reforma laboral. Esto es lo que ha dicho el presidente de FENALCO, que conoce muy bien y a fondo la reforma laboral y ha dicho que Colombia se ha salvado. Por lo menos la relación contractual entre empleados y trabajadores se salva por ahora. Escuchemos.
Se hizo justicia. Desde FENALCO queremos destacar y reconocer la valentía y la responsabilidad de 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado que radicaron la ponencia de archivo de la reforma laboral. Desde el día 1, FENALCO se opuso rotundamente a esta reforma por considerarla inconstitucional, inoportuna y además nefasta para las posibilidades de empleo en Colombia. Muchas micro, pequeñas, medianas empresas, empresas del comercio, de la industria, igualmente del sector hotelero, de la gastronomía, de los bares, de las empresas de vigilancia, de logística, de transporte, básicamente se salvaron de un incremento del 30% de los costos laborales. Damos nuestro reconocimiento a los senadores que archivaron y de verdad consideramos que fue un triunfo de la democracia colombiana. Muy bien. Bueno, en lo que va de la semana tenemos 2 alocuciones del presidente de la República. En las 2, invitando a que el pueblo proceda por las vías de hecho contra el Congreso de la República. Es decir, consumando el golpe de Estado. Estos fueron los 2 anuncios ayer, doctor Fernando. En un día hizo 2 alocuciones. Esto tampoco había ocurrido antes. No hay historia de que un presidente tenga que hacer 2 alocuciones prácticamente con la diferencia de media hora una de la otra. Esta fue la primera alocución, escuchémosla. Siervas. Colombia tiene que ser una sociedad donde el pueblo pueda decidir, porque eso es una democracia. Y presentamos los proyectos al Congreso después de las burlas de los propietarios de la gran prensa, de los propietarios del capital en Colombia, que viven muy bien porque han concentrado la riqueza de todas y de todos en sus manos. El Congreso de la República hizo una labor parcial. La Cámara de Representantes aprobó todas las reformas que le presentamos para construir. Eso es un ataque a la sociedad liberal. Esa es una invitación al golpe de Estado. Es que en eso estamos. Llamemos las cosas por su nombre. En lo que estamos es en la mitad de un golpe de Estado, ¿no? Y después Gustavo Petro viene con el anuncio de su famosa consulta popular para pasar por encima del Congreso y hacer realidad las reformas que él quiere. Escuchemos la siguiente alocución, también ayer, con diferencia de media hora. Que hay que hacer una convocatoria al pueblo, no solo a movilizarse, sino a decidir. Y la manera como la Constitución de Colombia permite que el pueblo decida directamente se llama consulta popular. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. Vuelve a pasar por el Senado, pero ya en una comisión no de 8, sino de su plenaria. No querían que este proyecto pasara a la plenaria, pues ahora pasa, pero no para definir el contenido del proyecto ya, sino para decidir si se convoca al pueblo o no. Nosotros creemos que la plenaria del Senado de la República debe convocar al pueblo y desbloquear institucionalmente al país, porque es necesaria la democracia en Colombia y no la dictadura. La democracia no es la dictadura, lo que está proponiendo es la dictadura. Total, claro. Las leyes las hace el Congreso de la República, no las hace una consulta popular. Por consulta popular no se hacen las leyes. Y si no, díganos dónde dice la Constitución otra cosa. Díganos. No, esto es un golpe de Estado. Golpe de Estado contra el Congreso de la República. Golpe de Estado para sacar a la gente a la calle y por la violencia hacer lo que quiera el presidente Petro que se haga.
golpe de Estado a la vista. Esto fue lo que dijo Efraín Cepeda, doctor Fernando, ante los anuncios del presidente Gustavo Petro. Aquí tenemos el video. Presidente del Congreso de la República. Bueno. Bien, lo primero que tengo que decir es que el Congreso de Colombia es un poder público independiente, no es apéndice de nadie, mucho menos de la presidencia de la República. Y los senadores de la Comisión Séptima tomaron una decisión autónoma de hundir la reforma. Esa es una decisión que tenemos que respetar, porque cuando hay votos positivos se aplaude y cuando hay votos negativos se habla de violencia, de echar el pueblo a la calle. Mire, este Congreso sacó 22.600.000 votos, tiene una legitimidad absoluta y los miembros de cada comisión son autónomos en sus determinaciones. Lo que sucedió hoy es repudiable, no solamente por la presión que se ejerció en el edificio nuevo del Congreso contra los senadoras y senadores de la Comisión Séptima en el mes de la mujer, la Semana de la Mujer, el 8, varias senadoras estuvieron allí confinadas en una oficina y el hecho es, como ellos lo calificaron, intimidación. Sin embargo, pues ellos fueron y radicaron su ponencia. Tuve que conversar con el director nacional de la policía para pedirle protección por ellos, pero más peligrosos y más repudiables son los trinos del presidente Petro, hablando de violencia. Eso pone en peligro a los congresistas en este caso. Bueno, lo entendió muy bien el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Lo entendió muy bien. Y aquí está el otro anuncio que lo hace el ministro del Trabajo, doctor Fernando, Antonio Sanguino. Recuerde usted que es el nuevo ministro del Trabajo que reemplazó a Gloria Inés Ramírez, respecto de qué es lo que van a hacer, porque realmente no tienen una salida clara respecto a reversar los votos y las firmas de los congresistas, de los 8 que se oponen a la reforma laboral y a la reforma a la salud. Entonces él anuncia que efectivamente aquí lo que tiene que haber es una gran movilización que han pactado será el 18 de marzo. Escuchemos. Las centrales ya han convocado una gran movilización para el día 18 de marzo y habrá muchas movilizaciones porque recordarán ustedes que la reforma tributaria de Carrasquilla y el mismo Carrasquilla cayeron en el Congreso de la República por la presión de la movilización popular y ciudadana en el estallido social del 2021. Si quieren movilización popular, habrá movilización popular. Aquí lo grave es que nos hablan del estallido social del 2021, doctor Fernando, que ha sido la protesta criminal más grave que ha vivido Colombia en mucho tiempo. Recuerde usted, por lo menos 3 hombres de la policía fueron asesinados en el marco de eso que ellos llaman el estallido social y varios civiles fueron asesinados también. Si no, recuerde simplemente a aquel hombre ingeniero que en la Avenida de las Américas terminó degollado por una guaya que instaló Primera Línea. O recuerde usted el carpintero que fue secuestrado por la Primera Línea, amarrado a un poste y rociado con gasolina para quemarlo vivo, que se salvó porque pasaron unas señoras de su barrio que lo reconocieron y pidieron que no lo mataran porque él era un carpintero, no era un policía como creían los de Primera Línea. O es que olvidan los crímenes que cometió alias 19, miembro de la Primera Línea. O olvidan también la forma en cómo mataron a un oficial de la policía en Soacha a puñaladas. O como mataron a un patrullero en Cali que fue tirado su cuerpo al río y 3 días después fue encontrado. O sea, estas cosas pasaron, doctor Fernando. Y el anuncio que hace el gobierno es el del estallido social. Ellos dicen que se hicieron elegir con el estallido social y que si necesitan volverán al estallido social. Ese es el peligro que tiene hoy Colombia entre manos por cuenta de estos anuncios. Anuncios del gobierno que está consumando un golpe de Estado contra el Congreso de la República. Y es que es un estallido popular. El estallido popular, de acuerdo a la Constitución, es la elección popular del Congreso de la República. Pudieron elegir un Congreso distinto, no lo eligieron. Las mayorías eligieron el Congreso que tenemos. Y eso hay que respetarlo. Petro ha considerado, doctor Fernando, que por él haber logrado 11.280.000 y tantos votos en las elecciones, tiene mayor y mejor posición democrática frente a Colombia. Pero vea usted lo que acaba de decir Efraín Cepeda. El Congreso de la República fue elegido por 22 millones de colombianos. ¿Mayor legitimidad que esa? Pues no puede haber.
Muchos nos preguntan, doctor Fernando, respecto de la consulta popular, contemplada en el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia y ha sido desarrollada por la Ley 134 de 94. El Senado de la República es el que tiene la facultad de aprobar o no la convocatoria que haga Gustavo Petro de una consulta popular. Es el Senado de la República el que en últimas va a tomar la palabra cuando Gustavo Petro presente el texto oficial con la firma de sus ministros de la famosa consulta popular. Es el control lo hace el Senado de la República, se la devolverá a Gustavo Petro y Gustavo Petro tendrá hasta 4 meses para poder convocar las elecciones que decidan la consulta popular, que aquí vienen 2 temas importantes. El primero de ellos es que para que hoy una consulta popular pueda ser aprobada, doctor Fernando, estamos nosotros en un universo de unos 40.900.000 personas habilitadas para votar. Se requiere que por lo menos 13 millones y medio aprueben, en 13.300.000 votos, aprueben esas preguntas que hagan en la consulta popular. Que no podrá ser un popurrí de temas, eso también es importante aclararlo, porque Petro está proponiendo que él va a preguntarle a la gente si quiere reforma a la salud, si quiere reforma laboral, si quiere reforma pensional, reforma educativa, mejor dicho, si quieren reformar el Estado. Y eso no es posible. La Corte Constitucional ha sido precisa y clara en decir que no se puede intentar reformar la Constitución vía reforma, vía consulta popular. Y eso no sé si lo entienda Gustavo Petro. Y lo otro es que no puede tampoco hacer una cantidad de preguntas que no sean fáciles de responder. La pregunta debe ser tan clara que la gente pueda decir sí o no y no haya lugar a interpretaciones. En caso, que esta es una pregunta que están haciendo en el chat, doctor Fernando, ¿qué ocurre si se llegara a aprobar la consulta popular, si logran tener los 13.300.000 votos en una de las preguntas de la consulta? El Congreso de la República estaría obligado a tramitar, entonces en este caso, digamos, la reforma a la salud, a tramitarla, pero en caso de que el Congreso de la República niegue, porque puede ocurrir que lo nieguen como está ocurriendo en estos momentos, la reforma, pues el presidente de la República podrá utilizar su poder presidencial y emitir un decreto con fuerza de ley imponiendo el proyecto que el Congreso no tramitó. Son hipótesis, ¿no? Recuerde que la última consulta popular fue la consulta anticorrupción de Claudia López. Ah, que valga decirlo, doctor Fernando, la de Claudia López costó 310.000 millones de pesos. Una consulta popular hoy en Colombia está alrededor de los 500.000 millones de pesos. No hay plata para nada, pero sí habrá plata para una consulta popular. Pero consulta popular no reemplaza al Congreso de la República de Mar, no lo reemplaza. No, y ojo, porque la ley estatutaria de reforma, la reforma a la salud debe ser tramitada como ley estatutaria, doctor Fernando, no como una ley ordinaria. Y si Gustavo Pero Petro emitiera un decreto con fuerza de ley, porque es fuerza de ley, además es una ley ordinaria, la Corte Constitucional se lo tumbaría, porque no tiene la legitimidad para hacer eso. no, pero le insisto, por consulta popular no se puede dictar una ley de la República. Las leyes de la República las expide el Congreso y el pueblo elige ese Congreso. ¿Está claro? Claro, claro, doctor Fernando. Otra cosa piensa Gustavo Petro, que eso es la forma Pero, de ver las cosas. pero ¿dónde está? Que diga dónde la Constitución autoriza a que sea el pueblo en consulta popular el que haga las leyes. No, 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 en ninguna Bueno. parte, claro. Bueno, muy bien. Muy Y bien. tampoco una consulta popular, doctor Fernando, tiene el poder vinculante que tiene un referéndum o que tiene una asamblea constituyente, que uno no sabe a qué juega, pero bueno, uno sí sabe. Hay 2 teorías, doctor Fernando, a ver usted qué opina de ellas. La primera la lanzaron ayer y alguien decía, un analista político decía, ¿qué tal que Gustavo Petro termine renunciando y deja a Francia Márquez gobernar por ser la primera mujer negra que gobierne, mujer y que gobierne Colombia? Y él se dedique a defender su proyecto del pacto histórico para lograr un Congreso de la República que le haga la vida a cuadritos al próximo presidente de Colombia. Petro no se la está jugando por la presidencia, es lo que dicen algunos, se la está jugando por un Congreso lleno de petristas elegidos por el pueblo colombiano. Y la otra hipótesis indica que Gustavo Petro con esto lo que está haciendo es simplemente renunciando definitivamente a seguir siendo presidente y se dedicará a hacer campaña. Lo grave es que la campaña la van a hacer con la plata de todos nosotros, doctor Fernando. Porque esto de la consulta popular, hay que ver a los congresistas del pacto histórico anunciando qué van a hacer, a dónde van a ir, cómo van a recorrer. ¿Se imagina usted cuánta plata del Estado repartida o entregada para que les voten la consulta popular?
Pero yo le insisto, una consulta popular para dictar una ley. Eso no es posible de acuerdo a la Constitución colombiana. Pero el problema es que el presidente Petro no conoce límites, ¿no? No conoce límites, doctor Fernando. Él no conoce límites. Ni tiene la cortesía más elemental con el glorioso ejército de Colombia. Ayer había una ceremonia muy importante en la escuela militar y Petro no llegaba, ¿no? Llegó 2 horas tarde, era la ceremonia donde se presentaría al señor ministro Pedro Sánchez, general en uso de buen retiro, doctor Fernando, como ministro de la Defensa. Y esta fue la razón que argumentó Gustavo Petro para llegar tarde, despeinado y con cara de dormido. Escúchenlo. Anoche nos pegamos un madrugón y entonces no pudimos llegar exactamente a la misma hora programada. Y tenemos algo de sueño para los discursos, pero aún con el sueño se hacen. No, pues. Qué horror. Se pegó un madrugón, yo no he escuchado esa expresión, la verdad, se pegó un madrugón, que es lo que él dice, se pegó un madrugón, doctor Fernando, porque Gustavo Petro, recuerde, hizo un consejo de ministros que duró 4 horas 15 minutos. Terminó el consejo de ministros a la 1:20 de la madrugada y por eso el señor estaba trasnochado y no podía dar discurso, pero dio discurso y volvió a hablar de Papá Pitufo. Le sigue haciendo el favor, ¿no?, de convertirlo en un perseguido político a alias Papá Pitufo. Esto fue lo que dijo doctor Fernando del contrabandista más grande en la historia reciente de Colombia. No dice sino al lado de la vida. Oficial que se corrompa debe salir, porque el peor problema de seguridad de Colombia es que la sal se corrompa. Si los señores fiscales obedecen al narcotráfico, como en el puerto de Buenaventura, si señores de la policía obedecen al pitufo y le reciben sus dineros, si señores oficiales del ejército en las zonas del combate aceptan el billete de la contraparte, el puño que se tira para destruir el crimen se diluye en el aire. Dios mío. Bueno, señores, estamos viviendo una hora crucial en la historia de Colombia. Gustavo Petro está consumando un golpe de Estado. Ténganlo presente, lo hemos explicado, pero seguiremos sobre la materia. Se acabaron las instituciones, se acabó la separación de los poderes, se acabó el principio de que es el pueblo, a través del Congreso, el que hace las leyes. Y así nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. En la hora de la verdad, Fernando Londoño Hoyos y su equipo de trabajo analizan los temas más importantes del acontecer nacional e internacional. No se pierda ni un solo minuto. Somos la hora de la verdad. ¿Ya certificaste la escolaridad de tus beneficiarios? No te quedes sin tu subsidio familiar. Presenta un certificado escolar, recibo de matrícula o boletín de notas vigente para que tus hijos de 12 a 18 años puedan seguir disfrutando de este beneficio. Hazlo fácil, rápido y en línea en www.certificadoscolsubsidio.com. Juntos lo hacemos posible. Vigilados por Subsidio. Aplican términos y condiciones.